Bueno, la clase 14 del día hoy, 6 de abril de 2021, del curso Química 3, para estudiantes de química. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el átomo de hidrógeno, que es la segunda unidad del curso, ¿sí? Y estos pues son los temas que vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Y estamos en el primero, el modelo de la ecuación de Schrödinger y su solución, específicamente la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿sí? Nosotros acá pues no vamos a trabajar la ESDT como tal, ¿no? Entonces, es el modelo, este modelo de esta ecuación de la SID para este caso específico que es el átomo de hidrógeno. Bueno, entonces, como había planteado la última clase, ¿cuál es la motivación aquí, cierto? Entonces, recuerden que toda teoría científica busca explicar fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fenómeno de la naturaleza? Le había mencionado, es que si yo tengo un tubo de descarga con hidrógeno gaseoso, ¿sí? Entonces, este tubo emite luz y esa luz cuando se analiza mediante un espectrofotómetro, pues arroja estas líneas que vemos acá en una escala, ¿sí? Queremos explicar este fenómeno, ¿sí? Entonces, sabemos que para poder explicar este fenómeno tenemos que utilizar una teoría llamada mecánica cuántica, una teoría física llamada mecánica cuántica, mediante la cual utilizamos un modelo, ¿sí? En este marco de esta teoría establecemos el modelo que nos permite obtener este resultado. Es un modelo matemático, ¿no? Este modelo, entonces, busca describir el aspecto relevante que da lugar a este resultado, ¿sí? Que como ya vimos anteriormente, veamos que los espectros de emisión y de absorción, ¿sí? Son el resultado de transiciones, ¿sí? En este caso, debido a que estamos en la región del visible, son transiciones electrónicas. ¿Eso qué significa? Que si tenemos hidrógeno atómico acá en el tubo de descarga, estamos teniendo entonces transiciones de los electrones que están en los átomos de hidrógeno. Es decir, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón, entonces ese electrón está sufriendo transiciones. Y esas transiciones es lo que permite la emisión de esta luz, ¿sí? Que es la que se está analizando. Ya identificado el aspecto relevante, establecemos el modelo. El modelo para nosotros va a ser un átomo de hidrógeno aislado, como les dije, no un conjunto de átomos, solamente un átomo. Y vamos a utilizar el modelo de la SID, de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿sí? Vamos a escribir entonces el átomo de hidrógeno mediante esa SID. Bueno, entonces recuerden, con esto vamos a buscar obtener este resultado. Y una vez lo obtengamos, entonces vamos a tener información de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hicimos fue establecer en qué consiste un átomo de hidrógeno. Ya sabemos que consiste de un protón y de un electrón, ¿sí? Un protón que decimos que es el núcleo y un electrón que está alrededor de ese núcleo, ¿sí? Debido a que son partículas cargadas, pues va a haber una energía potencial entre ellas, que es que va a ser el reflejo de algo que llama la fuerza de Coulomb, ¿no? Esa energía potencial, si ponemos el núcleo o el protón, en este caso, en el centro de coordenadas, se va a escribir de esta manera, en coordenadas cartesianas, ¿sí? Va a ser el potencial de Coulomb que surge de la fuerza de Coulomb, como les había mencionado, ¿no? Entonces va a ser inversamente proporcional a la distancia entre el núcleo y el electrón, que es en estas coordenadas raíz cuadrada x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, porque el núcleo está en el centro de coordenadas, ¿no? En el origen de coordenadas. La constante K sub E es una constante que la constante de Coulomb tiene este valor y E es la carga elemental que tiene este valor de aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos la fórmula que nos da la energía potencial. ¿Por qué eso? Porque recuerden que para poder construir la SID necesitamos construir el operador hamiltoniano. Y el operador hamiltoniano tiene la energía potencial, que en este caso sería esta, ¿no? Bueno, también hablamos un poco de cómo visualizar este potencial de Coulomb, ¿sí?
decíamos que debido a que la energía potencial de Coulomb depende de 3 coordenadas cartesianas, porque eso depende de la posición en el espacio X, Y, Z, entonces uno puede visualizarlo mediante gráficos de superficies de contorno, ¿no? De superficies de contornos tridimensionales, que en este caso serían esferas, ¿no? Ya que no podemos hacer una visualización completa debido a que necesitaríamos 4 coordenadas, ¿no? 3 para la posición y 1 para el valor de la energía potencial. Entonces lo visualizamos como esas esferas concéntricas, teniendo en cuenta que esos son contornos tridimensionales, ¿no? Y veamos también esta forma de verlo, ¿no? Si partíamos la esfera, entonces podemos ver las esferas concéntricas, ¿no? Bueno. Entonces, después construimos el operador hamiltoniano para nuestro sistema, pero lo que hicimos fue generalizarlo para un ion hidrogenoide. Veíamos que la energía potencial de este sistema, si tenemos un ion hidrogenoide, lo único que había que agregarle era el Z, que es el número de protones en el núcleo, o el número atómico, ¿sí? Entonces, con esto podemos generalizar nuestro átomo de hidrógeno para un ion hidrogenoide, ¿sí? O un átomo hidrogenoide. Para el caso del átomo de hidrógeno, Z, pues va a valer 1, ¿no? ¿Sí? El término de energía cinética, el operador de energía cinética va a ser el mismo porque asumimos, recuerden que el protón está en el núcleo y está en reposo. Entonces el electrón es el único que se está moviendo. Por eso entonces el término de energía cinética va a tener nomás, va a implicar el movimiento del electrón. Entonces ese término no cambia en un átomo hidrogenoide. Lo único que cambia es la energía potencial agregándole esta Z. Entonces los resultados se pueden generalizar para este tipo de sistemas. Escribimos nuestra SIT, que es el operador hamiltoniano actuando sobre una función de onda espacial que va a depender de las 3 coordenadas X, Y, Z para dar lugar a una energía por la función de onda. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Como les mostraba, esta energía potencial que vemos aquí en coordenadas cartesianas no es separable, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué significa que una función sea separable? Una función de energía potencial. ¿Alguien me puede decir qué es lo que significa? O escribirlo, no importa, si lo escriben en el chat, está bien. Que se puede expresar como la suma de las variables, como una función de cada una de las variables, o sea, sola, Sí, sumando. sí, Andrés Felipe está bien. Entonces lo que quiere decir Andrés Felipe es que una función de energía potencial es separable si yo puedo escribir esa función como la suma de funciones, cada una de ellas dependiendo de una sola variable. ¿Sí? Por ejemplo, si la función, en este caso vemos que la función de energía potencial depende de las variables X, Y, Z, ¿sí? Porque tenemos que en el denominador de la función tenemos la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Si yo tuviese una función que pudiese expresar eso como la suma de una función que solamente dependiese de X, más otra que solamente dependiese de Y, más otra que solamente dependiese de Z, diría que el potencial es separable. En este caso, no. Yo no puedo expresar una raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado como la suma de una función que solamente depende de X, de otra de Y y otra de Z. Eso es imposible, como ustedes lo saben, ¿no? Por tanto, no, esta energía potencial no es separable, porque no puedes escribirla de esa manera, ¿no? Y yo les había mencionado que cuando ocurre ese tipo de situaciones, resolver la SID es muy difícil, es muy complicado resolverla. Entonces, ¿qué se hace? Se aprovecha si el sistema tiene alguna simetría. En ese caso, sí, tiene una simetría esférica, ya que el potencial es radial, ¿sí? La energía potencial es radial y vemos la simetría esférica. Vemos la simetría esférica aquí, en estos gráficos de contornos esféricos, ¿sí? Entonces podemos aprovechar esto y debido a esta simetría esférica que nos muestra este potencial de Coulomb, lo que hacemos es irnos a un sistema de coordenadas que aproveche esa simetría. ¿Y cuáles son? Pues las coordenadas esféricas polares, ¿sí? Entonces, aquí lo hacemos. Si ustedes no recuerdan, las coordenadas esféricas polares son 3.
En coordenadas, uno puede expresar la posición de un punto en el espacio en coordenadas cartesianas mediante tres valores, x, y, z, pero también uno puede hacerlo en otro sistema de coordenadas, como las coordenadas esféricas polares, ¿no? Que son las coordenadas r, θ y φ. Entonces, esas tres coordenadas van a especificar también un punto de manera única en el espacio. Entonces, la coordenada r se llama coordenada radial, ¿sí? Y nos va a dar la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto, ¿sí? El origen de coordenadas cartesianos, ¿no? Hasta el cartesiano, hasta el punto, ¿sí? Esa va a ser r, va a ser una distancia. Tenemos el ángulo polar, que va a ser el ángulo θ, que va a ser el ángulo desde el eje cartesiano z en dirección positiva hasta el vector r. El vector r es el vector cuya magnitud me da la coordenada radial r, ¿sí? Entonces va a ser este ángulo tendido desde este eje z hasta este vector r de acá, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar el ángulo θ? De 0 a pi, ¿sí? La coordenada r, que es una coordenada de distancia, va a tomar valores de 0 a infinito, ¿no? Una distancia nunca va a ser negativa, por eso entonces arranca desde 0 y puede tomar valores hasta infinito, pero el ángulo θ no. Va a ir de 0 hasta pi, es decir, desde el ángulo θ igual a 0 es si el vector r o si esa partícula estuviese justo sobre el eje z positivo, ¿sí? Sería el ángulo θ igual a 0. Y el ángulo máximo que puede tomar θ es pi, es decir, cuando en este caso el electrón o el punto está justo sobre la parte negativa del eje z, es decir, acá abajo. Ahí sería el ángulo 180 grados, que sería pi, ¿sí? Bueno, tenemos esto. Ahora nos hace falta definir el otro ángulo, que es el ángulo phi. El ángulo phi se define de una manera un poquito más elaborada. Es el ángulo entre el eje X positivo, ¿sí? Y la proyección de este vector R en el plano XY, ¿sí? La proyección es esto, ¿sí? Esta proyección que estoy haciendo acá sería, eso es como si yo me parase encima con una lámpara, por ejemplo, a lo largo del eje Z, y que si se fuese un palito, un palito que va desde el origen hasta acá, y la sombra que haga este palito en el plano XY sería la proyección, ¿no? Entonces, así es como se define el ángulo phi, ¿sí? Y el ángulo phi toma valores de 0 a 2pi, lo mismo que en coordenadas polares planas, que va de 0 a 2pi, ¿sí? Es decir, el ángulo phi vale 0 cuando esta proyección coincide con el eje X positivo, ¿sí? A medida que esta proyección cambie, ¿sí? Pues va a tener un ángulo diferente. Si esa proyección va justo, si esa proyección cae justo en la parte negativa del eje X, pues el ángulo va a ser pi o 180 grados, y así sucesivamente me voy yendo, hasta que vuelve a quedar acá, que sería en 360 grados o 2pi, ¿sí? Entonces el ángulo pi abarca todo ese círculo. En últimas, el ángulo phi es el mismo ángulo de coordenadas polares planas en el eje XY, y por eso utilizamos la misma letra phi, ¿sí? Solamente que para poder definir el punto en el espacio necesitamos ya el ángulo θ, ¿no? Que es el que saca el punto del plano XY, cuando θ es diferente de 90 grados, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, continuemos. Es posible si usted tiene el punto en coordenadas cartesianas X, Y, Z, pasar a coordenadas polares a coordenadas esféricas polares y viceversa. Si usted tiene coordenadas esféricas polares, pasar a coordenadas cartesianas mediante esta transformación que vemos acá, ¿sí? X, Y, Z se expresa de esta manera en términos de R, θ y phi. Y r, θ y phi se expresa en términos de x, y, z de esta manera, ¿no? Tengan en cuenta la definición del ángulo phi, ¿no? Si ustedes obtienen este arco tangente de y sobre x utilizando la calculadora, recuerden que la función arco tangente
les da un ángulo desde menos 90 grados a más 90 grados, o desde menos pi medios a pi medios, ¿no? Entonces deben utilizar la reglita que yo les dije, la fórmula, para poder obtener el ángulo que vaya de 0 a 2pi, ¿sí? Porque el codominio es diferente aquí, ¿no? Entonces, de esa manera pueden hacer la transformación sin temor a equivocarse. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden cuando vimos partícula en una circunferencia. Si yo me quiero ir a otro sistema de coordenadas para resolver la ESID, debo transformar el operador hamiltoniano, ¿sí? A esas nuevas coordenadas, ¿sí? Entonces, eso significa que debo transformar la energía cinética que está en las coordenadas cartesianas x, y, z al operador energía cinética en coordenadas r, θ y φ. Y lo mismo la energía potencial. El operador de energía potencial que depende de x, y, z en coordenadas cartesianas va a depender ya de las coordenadas esféricas r, θ y φ. Pero como el potencial es radial, ¿sí? Va a depender nomás de la coordenada r, no va a depender de la orientación, es decir, de θ y φ. θ y φ en realidad da la orientación de la partícula, ¿no? En coordenadas esféricas polares. θ y φ, los ángulos θ y φ da la orientación y r la distancia al origen de coordenadas. Edward, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe. En la anterior imagen, transparencia. ¿En esta? Profe, sí, profe, lo que pasa es que me quedó como la inquietud, digamos, cuando la coordenada radial está en el segmento negativo de X y Y, ¿el ángulo θ sería en el otro sentido? O sea, no sé si me hago entender. No, bueno, el ángulo θ siempre es positivo, de 0 a pi, ¿sí? Por ejemplo, si usted está en el cuadrante, de hecho es buen punto porque puede ocasionar confusión. Supongamos que estamos en el cuadrante 2. Cuadrante 2 en coordenadas cartesianas planas, porque en realidad uno ya habla desde octantes en el caso espacial, ¿no? Supongamos que estamos con X y Y de tal manera que X sea negativo, ¿cierto? Efectivamente, phi va a ser mayor que 90 grados. Supongamos que sea 135 grados por acá. Pero el ángulo θ puede ser menor que 90 grados o mayor que 90 grados. Si es menor que 90 grados, está en este octante que queda por acá atrás. Si es mayor que 90 grados, está en el octante que está acá abajo. ¿Sí? ¿Sí me entiende, Edward? Sí, profe, esa parte sí la entiendo. Entonces, y podría estar en la parte negativa de Y, no sé. Claro, puede ser en la también. parte negativa de Y el ángulo θ sigue siendo positivo. Por ejemplo, supongamos que sean X y Y negativo. Estaría el octante por acá, ¿cierto? Sí. Si está en el octante por acá, X y Y es negativo, el ángulo phi es mayor que 180 grados y menor que 270 grados, ¿sí? Sí. Y puede estar en el octante de acá arriba si el ángulo va entre 0 y pi. O en el octante que está acá abajo en el extremo de acá, allá que pues es difícil de mostrárselos. Ese sería el otro octante cuando θ es mayor que 90 grados. Mayor que 90 grados, correcto, ¿sí? Entre 90 y 180 grados. Claro que también se puede dar. Y si usted ve esta forma de definir las coordenadas r, θ y φ con estos codominios, abarca todo el espacio, ¿sí? No hay ningún punto que se quede sin definir en realidad. Listo, profe. ¿Sí, gracias. Edward, me entiende? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Bueno, entonces igual les dejaré unos cuantos ejercicios para que ustedes entonces de alguna manera puedan visualizar estos valores de X, Y, Z en términos de estas coordenadas, ¿no? Para que no se confundan. Bueno, igual ustedes también lo pueden repasar, ¿no? Por su cuenta. Bueno, entonces estamos en esta parte aquí. Entonces tenemos el potencial de Coulomb en coordenadas cartesianas, ¿sí? Que depende
del recíproco multiplicativo de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrada más z cuadrado, pero resulta que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es r. Esa es la definición que teníamos en coordenadas polares planas, vean. ¿Sí? Es r. Esto quiere decir, como les mencionaba, que la energía potencial o el potencial de Coulomb en coordenadas esféricas polares solamente depende de la coordenada esférica polar r. No depende ni de teta ni de phi, no depende de los ángulos. Solamente depende de r, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la energía potencial de Coulomb es radial, porque solamente depende de la coordenada radial r, ¿sí? Recuerden, la coordenada r es la coordenada radial, el ángulo θ es el ángulo polar y el ángulo φ es el ángulo azimutal, ¿no? Bueno. Ahora, entonces, si yo estoy en coordenadas polares, yo puedo graficar esa energía potencial. La energía potencial en coordenadas polares solamente depende de r, entonces depende nomás de una sola dimensión. Entonces, con un gráfico bidimensional es suficiente, donde la abscisa pues va a ser la coordenada r y la ordenada pues va a ser el valor de la energía potencial. Si yo grafico menos k sub e z cuadrado sobre r, donde z es igual a 1, para el átomo de hidrógeno z debe ser igual a 1, obtengo esta curva, ¿sí? Es el gráfico básicamente de 1 sobre r, ¿sí? Que me da ese resultado. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué no graficó en esta parte también negativa, ¿no? Acá. No, porque r no puede tomar valores negativos. Recuerden, r solamente puede tomar valores positivos. Entonces me da este resultado de aquí. Esta curva de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces, vemos que hay una simplificación. En coordenadas cartesianas, la energía potencial depende de las tres coordenadas de posición x, y, z. Y el potencial no es separable. En coordenadas esféricas polares, la energía potencial solamente depende de la coordenada r. Entonces sí es separable, ¿sí lo ven? Porque no depende ni de teta ni de phi, ¿sí? Entonces, como solamente depende de la coordenada r, va a ser más fácil resolver la ESID aquí que en coordenadas cartesianas. Bueno, entonces por eso es que utilizamos este tipo de coordenadas. Ahora entonces veamos, recordemos bien lo que significa esto, porque es un gráfico unidimensional, pero el electrón se está moviendo en todo el espacio, ¿no? Entonces supongamos que yo quiero, recuerden que si yo quiero graficar la energía potencial en el espacio, no puedo hacerlo completamente ya que necesitaría 4 coordenadas, pero puedo utilizar superficies de contorno. Entonces supongamos que yo quiero graficar la región del espacio, ¿sí? Donde que si yo ubico el electrón, vaya a tener una energía potencial de menos 0.5 atojulios, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Significa, mediante este gráfico que lo tengo acá, significa que significa que mi región donde el electrón va a sufrir esta energía potencial de menos 0.5 atojulios, va a ser que una esfera de este radio específico, de un radio que es como 4.6, algo así más o menos, ¿no? Armstrong, ¿no? Entonces, si yo quiero ver esa superficie o esa región del espacio donde el electrón va a tener este valor de energía potencial, debo graficar una esfera con ese radio que tengo acá, de 4.6, alrededor de 4.6, si no estoy mal, ese es el ángulo, ¿sí? 4.61 más o menos. Bueno, entonces, esto es lo que significa esta esfera en últimas. No importa en dónde yo ubique el electrón. Supongamos que ese puntico rojo que tengo aquí fuese el electrón, ¿no? Y que lo estoy ubicando en cualquier punto de esa esfera, de ese radio específico. No importa en qué punto de esa esfera yo lo ubique, la energía potencial siempre va a valer menos 0.5 atojulios, ¿sí? Cuando yo digo no importa en qué punto lo ubique, significa que no va a importar la orientación del electrón con respecto al origen donde está el núcleo. Puede tener cualquier orientación, cualquier ángulo θ y φ, el valor de la energía potencial va a ser el mismo, ¿sí?
Y lo mismo, si yo quiero conocer las regiones del espacio en las cuales yo ubique el electrón y que la energía potencial valga menos 1 atojulios, menos 1.5 o menos 2 atojulios, ¿no? ¿Qué serían? Serían, de acuerdo a esto que yo veo aquí, serían esferas con estos radios, ¿no? Con un radio de cerca de 2.3, cerca de 1.5 y cerca de 1.15 aproximadamente. Sería el último. Entonces serían estas esferitas de acá. Me estarían dando entonces las otras regiones donde, si yo ubico al electrón sobre la superficie de cualquiera de estas esferas, el valor de la energía potencial sería alguno de estos, dependiendo en qué superficie de la esfera yo lo ubique, ¿no? Entonces, que esto pues ya lo habíamos visto antes, solamente que ahorita ya le estoy poniendo números a esto, ¿sí? Entonces, así es como debemos interpretar esta coordenada radial. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, solo quería hacer la observación en la gráfica del 2.5, que debería ir negativo, ¿cierto? Correcto. Sí, siempre debe ser negativo. La energía potencial es negativa, como ustedes ven, acá tiene un signo menos. La energía potencial del potencial de Coulomb. ¿Y qué pasa en 2.5, Jessica? No, profe, que en la gráfica no aparece que el signo, solamente es el negativo. Ve, en la gráfica que yo tengo acá proyectando se aparece el signo menos 2.5. Pero proyectado en la pantalla no aparece. No lo veo, yo personalmente no. Ah, de pronto es por la resolución de la imagen, pero acá lo estoy viendo muy bien, es menos 2.5 también, ¿sí? Entonces, igual cuando vea la presentación que yo suba en PDF, ahí va a ver claramente el menos 2.5. Pero es bueno que lo aclare porque posiblemente algunos compañeros de ustedes estén teniendo la misma dificultad y no vean que sea menos 2.5. Acá aparece un signo menos donde estoy poniendo el puntico. Es un menos aquí. Bueno. Gracias, Jessica. Bueno, entonces, como les dije, si yo quiero visualizar más claramente estas esferas concéntricas o esos contornos esféricos, pues yo hago un corte, ¿sí? Entonces, esos cortes me están mostrando como si esas esferas fuesen huecas, ¿sí? Y cada esfera me está dando un valor específico de la energía potencial si yo ubico el electrón sobre la superficie de esa esfera. Esto no significa que estas energías estén cuantizadas, mucho cuidado. Vean que el valor de la energía potencial puede ser cualquiera, desde 0 hasta menos infinito, ¿sí? Desde 0 a menos infinito. Solamente que yo he escogido unos valores específicos de energía potencial. Es decir, eso en realidad, estas esferas uno puede verlas como unas esferas como si fuesen cambiando de manera continua, ¿no? El radio de manera continua, como si yo tuviese una especie de cebolla, ¿no? Las cebollas no son huecas, hay carnosidad siempre en cada capa de la cebolla, usted tiene carnosidad allí, ¿no? Tiene cebolla. Entonces es algo continuo, ¿no? Es lo mismo, solamente que por cuestión de graficación, graficamos unos valores específicos. Va un poco en la línea cuando yo les mostré las curvas de nivel de un mapa, ¿no? Que uno sabe que la altura está cambiando de manera continua, pero en los mapas se ponen son contornos de alturas específicos, como para ver las curvas de contorno, ¿no? Pero uno sabe que la altura cambia de manera continua. Acá también. La energía potencial cambia de manera continua con el valor de R, ¿no? Pero yo estoy graficando unos valores específicos únicamente. Te recuerdan, aquí no hay cuantización en la energía potencial, en realidad, ¿no? Bueno, debido a la simetría esférica, yo puedo también visualizar esta energía potencial teniendo el plano X, Y, Z, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y se puede ver también de esa manera, de alguna manera, también esos contornos, ¿no? Ya que yo sé que no importa qué corte haga, siempre y cuando tenga el origen de coordenadas, no importa el corte, siempre voy a ver, debido a la simetría esférica, un gráfico de esta manera. Algunas veces así se aprovechan ese tipo de simetrías para poder hacer gráficos de una manera más simplificada, ¿no? Como veremos cuando veamos el análisis de orbitales atómicos. Bueno. Listo, entonces ya tenemos nuestro operador de energía potencial en coordenadas esféricas polares.
Ahora viene el operador de energía cinética. El operador de energía cinética, entonces recuerden que se refiere solamente al electrón alrededor del núcleo. El núcleo está en el centro de coordenadas. Ustedes no tienen en cuenta el operador de energía cinética, el movimiento del núcleo, ¿sí? Entonces, en coordenadas cartesianas, así es como escribimos el operador de energía cinética, ¿sí? Son segundas derivadas parciales con respecto a x, a y y a z. Y a z hacemos la suma de ellas y multiplicamos por menos h barra cuadrado sobre 2me. H barra, recuerden que es la constante de Planck reducida, h sobre 2pi, y masa, y m sub e es la masa del electrón, ¿no? Recuerden que esto lo podemos decir de una manera sencilla, y una manera corta, en realidad, es reemplazar esa suma de estas segundas derivadas como un operador que se llama el operador laplaciano, ¿no? Es este triangulito invertido al cuadrado, ¿no? Estos subíndices x, y, z es para hacer énfasis que este operador laplaciano en realidad son derivadas de x, de y, de z, segundas derivadas de x, de y, de z. De esta manera es para hacer claridad sobre las variables que depende ese operador laplaciano. Ahora tenemos que transformar este operador de energía cinética al mismo operador de energía cinética, pero en coordenadas esféricas polares RT y phi, ¿sí? ¿Cómo se hace esa transformación? Por regla de la cadena, no les voy a poner que lo hagan porque es muy largo, lo pueden encontrar en algunos libros de química cuántica. No los voy a torturar para que hagan esas derivadas porque eso es siempre un procedimiento largo, ¿sí? Utilizar regla de la cadena allí, pero al final se obtiene este resultado, ¿sí? El operador en la cinética se escribe de esta manera. Vean que hay una dependencia de la segunda derivada con respecto a R, la segunda derivada con respecto a teta, la segunda derivada con respecto a phi, pero también hay la primera derivada con respecto a R y la primera derivada con respecto a teta, ¿no? Es un operador que luce más complicado que el operador en energía cinética en coordenadas cartesianas, ¿no? ¿Sí? Donde solamente hay segundas derivadas. Acá también hay primeras derivadas, ¿no? Y están todas mezcladas allí, ¿no? Hay una mezcla allí de coordenadas. Vean, el producto de 2 sobre R por la derivada con respecto a R, por ejemplo, ¿no? Aquí están incluso en este producto, aquí están las 3 coordenadas R, teta y phi, ¿sí? Entonces, es un operador, estoy de acuerdo, más complicado, ¿sí? Pero en realidad lo podemos escribir de forma corta utilizando la notación del operador laplaciano, ¿sí? El triangulito invertido al cuadrado y haciendo énfasis que está en coordenadas esféricas polares, R, teta y phi. Ponerle acá. Esta forma, esto cortico significa todo esto de acá. En algunos libros, el operador de energía cinética en coordenadas esféricas lo escriben así, que es lo mismo que esto. Lo que pasa es que aquí desarrollan este producto. Ustedes saben que el producto de la derivada del producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, cuando usted hace este tipo de operaciones, les da estos resultados que tenemos acá, ¿no? Entonces, una forma también corta de escribirlo, ¿no? A veces lo encuentran así o a veces lo encuentran acá. Yo preferentemente voy a utilizar la primera porque eso ya está expandido, ¿no? Acá no está expandido y a veces algunos estudiantes se pueden confundir debido a esto, ¿no? Bueno, listo. Entonces ya una vez tenemos el operador de energía potencial en coordenadas esféricas polares, el operador de energía cinética en esas coordenadas, ya puedo escribir el operador hamiltoniano, que es la suma de estos dos operadores, ¿sí? A primera vista pareciera que es más complicado el operador de energía potencial, el operador hamiltoniano en esas coordenadas que en coordenadas cartesianas, pero eso en realidad es engañoso, como les decía, ¿no? Resulta ser que aquí es más fácil de resolver la de SID que en el caso de coordenadas cartesianas, ¿no? Listo. Esta en forma corta, como se puede escribir, reemplazando todo esto por el símbolo del operador laplaciano, ¿no? ¿Sí? Una manera más corta de hacerlo, pero igual cuando uno va a hacer cálculos, tiene que utilizar la forma expandida. Eso es solamente una forma económica de escribir, pero cuando uno va a trabajar y hacer cálculos, utiliza en realidad ya la forma expandida. Tenemos ahora nuestra SID.
Nuestra SID es todo esto que vemos acá, ¿sí? El operador hamiltoniano en coordenadas esféricas polares actuando sobre la función de onda en coordenadas esféricas polares, que depende de R, θ y φ, para dar lugar a la energía multiplicada por esa función de onda que depende de R, θ y φ. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Este SID es solamente la SID del movimiento del electrón alrededor del núcleo en el átomo hidrogenoide, ¿no? Aquí para nada estamos teniendo en cuenta el movimiento del núcleo, ¿sí? De forma corta se puede escribir así, si utilizamos esto como el operador laplaciano, ¿no? Una forma corta de escribirlo, ¿no? Esta función psi, que depende de R, θ y φ, se le llama función de onda electrónica espacial, ¿sí? Porque recuerden, este operador hamiltoniano o este SID es del electrón, no estamos teniendo en cuenta el movimiento del núcleo, ¿no? ¿Y qué va a describir esa función de onda espacial? El estado cuántico del electrón en el átomo hidrogenoide, ¿sí? Y esta E que vemos acá es la energía del electrón en el átomo hidrogenoide. También se le llama energía electrónica, ¿sí? Entonces, cuando uno resuelve la SID, en realidad uno está obteniendo es la energía electrónica, la energía del electrón en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Ahora, ¿qué sucede? Queremos resolver esta SID, ¿sí? La SID aquí la estoy escribiendo de manera corta, ¿no? De manera compacta. Resulta que aquí no vamos a resolverla explícitamente. Resolver esta ecuación requiere ya conocimientos avanzados en solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ustedes posiblemente aún no hayan visto ecuaciones diferenciales o posiblemente estén viendo ahorita ecuaciones diferenciales, entonces y de hecho ese curso no es suficiente, es un curso más avanzado de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque estas ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales que son en derivadas parciales, ¿no? Entonces no son las ecuaciones diferenciales ordinarias que se suelen tratar en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces no nos vamos a preocupar por resolverla, en realidad, ¿no? ¿Sí? Ya el que quiera ver cómo se resuelve, yo les puedo pasar referencias, no hay problema, pueden verlo en algunos libros, de hecho, ¿sí? Puede hacerlo, pero yo no les voy a pedir que la resuelvan, ¿no? El procedimiento es muy largo para hacerlo, de hecho. Pero vamos a quedarnos con la respuesta. Y resulta lo siguiente. Hay una técnica que llama separación de variables en solución de ecuaciones diferenciales parciales, que me dice que debido a que este término aquí, que es la energía potencial, solamente depende de R, es decir, la energía potencial es separable en este caso, la función de onda electrónica espacial sí se puede escribir como el producto de tres funciones. Una función que depende de R, una función que depende de θ únicamente y otra función que depende de φ únicamente. Entonces vean la relación. Si el potencial es separable, que se puede escribir como una suma de funciones unidimensionales, eso tiene como consecuencia que la función de onda se puede escribir como el producto de funciones de onda unidimensionales, cada una de ellas dependiendo de una variable diferente, ¿sí? Entonces, esto van a asumirlo ustedes como un hecho. ¿Se puede demostrar que la solución se escribe de esta manera? No lo vamos a hacer. Ya en el curso de química cuántica se profundiza un poco más en esto, ¿no? Pero en este curso no lo vamos a hacer. Por obvias razones, esta función que depende de R, la función R mayúscula que depende de R, se le llama función radial, ¿sí? Y estas dos funciones, cada una que depende de la variable θ y φ por separado, se llaman funciones angulares, ¿sí? Porque dependen de los ángulos θ y φ, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando uno utiliza esa técnica que les dije, que se llama separación de variables, uno obtiene tres ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial que está en tres dimensiones, tridimensional, se reduce a tres ecuaciones diferenciales separadas, cada una dependiendo de una coordenada específica. Y lo que se hace es resolver cada ecuación diferencial
cada ecuación diferencial para cada coordenada. Entonces, a modo de ejemplo, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial que sale cuando usted utiliza esa técnica para la función de onda, para la función phi, que está aquí, ¿sí? La ecuación diferencial ya la conocemos, es la misma de la partícula sobre una circunferencia, cuya solución ya conocemos, ¿sí? Es esta, ¿sí? Entonces, vean que da la misma ecuación diferencial. Pero para la función θ y la función r tenemos otras dos ecuaciones diferenciales que sí van a ser ya más complicadas y no las vamos a utilizar acá, ¿sí? Pero al final se puede obtener la solución. Ahorita les voy a mostrar algunos resultados. Al final, cuando usted resuelve, entonces, esta ecuación diferencial, utilizando esa técnica, va a obtener, así como usted obtuvo que para que la función phi, para poder que la función sea bien comportada, va a depender de un número cuántico m, ¿sí? Usted también va a tener que la función de onda, esa función θ, va a depender de dos números cuánticos, un número cuántico L y el número cuántico M de la coordenada phi. Pero resulta que este número cuántico M va a depender de L, del valor de L. Por eso le ponemos, en lugar de tener el M solito, le escribimos M sub L, ¿sí? Para indicar que depende del valor de L, ¿sí? Y también cuando resolvemos la ecuación para R, vamos a obtener la función radial R mayúscula, que va a depender del número cuántico n y del número cuántico L, que es el mismo que aparece aquí. Entonces esos números ahí están como mezclados, ¿no? Ahí en esas funciones, ¿no? Son funciones de onda que dependen de variables diferentes, pero está la posibilidad de que los números cuánticos sí se puedan mezclar. Es decir, el número cuántico m sub L asociado con phi también aparece en la función de onda θ, que depende de los números cuánticos L y m sub L. Y la función R va a contener el L que aparece en la función θ. Va a depender de los números cuánticos N y L. N solamente aparece en R, no aparece ni en θ ni en phi, ¿sí? Ese resultado que ustedes quiero que partan de aquí, ¿no? No cómo llegar hasta acá, ¿no? Como les digo, eso no es tema de este curso. Y resulta que esa solución, así como para el caso del número cuántico M, que se tienen estas restricciones, le va a dar estas restricciones cuando resuelve estas ecuaciones diferenciales. Le va a decir que el número cuántico n, para poder que la función sea bien comportada, puede tomar valores enteros positivos, 1, 2 y 3. ¿Sí? El número cuántico L va a tomar valores que arrancan desde 0, números enteros positivos incluyendo el 0. 0, 1, 2 y el número más alto que puede tomar L va a depender del número cuántico n que tengamos, porque va a llegar hasta n-1. Supongamos que yo digo n vale 1, entonces L arranca en 0 y llega hasta n-1. Pero si n vale 1, n-1 vale 0, entonces L nomás tomaría el valor de 0. Supongamos que n fuese 2. L, ¿qué valores puede tomar? 0 y 1, porque 1 es n-1. No puede tomar valores más altos que n-1. No puede tomar valor de n más 1, n más 2, no. Llega hasta n-1. Es una restricción que se da. En eso es lo que le digo, que hay como cierta dependencia de estos números. Y m sub L puede tomar valores de 0, más menos 1, más menos 2, hasta más menos L, ¿sí? No puede tomar valores de, por ejemplo, L más 1, por ejemplo, o menos L menos 1, ¿no? Es decir, los valores arrancan, los posibles valores de M sub L arrancan desde menos L, llega hasta más L, pasando por 0, siendo números enteros, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, menos L más 1, menos L más 2, llegando a 0, después sigue los números L menos tal número hasta L menos 1 y llegar hasta L, ¿sí? Va desde menos L hasta más L, pasando por 0, ¿sí? Entonces vean que estos números cuánticos de alguna manera están como relacionados, ¿no? No son completamente independientes, ¿no? M sub L depende de L y L depende de N. N sí es un número independiente, ese sí puede tomar cualquier valor, ¿no? Pero los otros no, van a depender L va a depender de N y M sub L va a depender de L. Bueno, esta función de onda
escrita así con estos números cuánticos n, l y m sub l, son los famosos orbitales atómicos. Entonces, un orbital atómico, ¿qué es? Un orbital atómico es una función de onda propia, ¿sí?, del operador hamiltoniano, o función de onda propia, solución de la SID de un átomo hidrogenoide. Eso es un orbital atómico, ¿sí? No es más. Es la función de onda espacial, como vemos acá, que es la solución de la SID de un ion hidrogenoide. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Sí, profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Dígame, Laura. O sea que si, por ejemplo, n vale 3, Ujú, ¿cierto? Entonces L valdría 0, 1 y 2. correcto. Pero M, ¿cuánto valdría? Eso no me queda muy claro, profe. Pues vea que va de menos L a más L. Por ejemplo, si L vale 0, ¿cuánto vale M sub L? De acuerdo a esta definición. Si L vale 0, Si L vale 0, M sub L, ¿qué valor puede tomar? De acuerdo a esta definición. De 0, menos L a más L. Si L vale 0, ¿cuánto vale menos L? 0, 0. ¿Y cuánto vale más L? 0, 0. Entonces, ¿cuál es el valor de M sub L que puede tomar? 0. 0. Un solo valor. Si eso sería para el caso L igual a 0, ¿cierto? Para el caso L igual a 1, ¿sí? M sub L, ¿qué valores puede tomar de menos L a más L? ¿Cuáles serían los valores? Menos L, ¿qué valor toma aquí? Menos 1. Menos 1. Y más L, ¿qué valor toma? 1. Entonces, ¿cuáles serían los valores pasando por 0? Sería 0 y más o menos 1. Correcto. O menos 1, 0 y más 1. ¿Sí, sí me entiende, Laura Sofía? Sí, señor. Si tengo el Sí, número profe. 2, a ver, hagamos el número 2 porque habíamos hablado que n vale 3. N vale 3. L puede tomar valores de 0, 1 y 2. Y M sub L va a depender de qué valor de L sea. Para L igual a 0, M sub L es 0. Para L igual a 1, M sub L es menos 1, 0 y más 1. Y para L igual a 2, ¿cuál sería entonces los posibles valores de M sub L? Sería más o menos 2. ¿Y qué más? 0 y más o Recuerde menos que 1. es de menos L a más L pasando por 0, haciendo números enteros, ¿no? Sí, señor. Entonces, Sería ¿cuáles 0 serían? más o menos 1 y más o menos 2. Correcto. O, en otras palabras, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Sí le queda claro, Laura Sofía? Sí, profesor, gracias. Bueno, de nada, Laura. Diego Alejandro, ¿va a preguntar algo? Sí, profesor, muy buenos días. Buenos Profesor, días. quería preguntarle si, o sea, ¿por qué las funciones propias de de un átomo hidrogenoide, o sea, son los orbitales atómicos, o sea, la definición de orbital atómico para todos los átomos? No. Un orbital atómico tiene esta definición. Lo que pasa es que si el átomo es hidrogenoide, sí estamos de acuerdo. En un orbital atómico es la solución de la SID. Pero si usted tiene un átomo de helio, por ejemplo, neutro, o cualquier otro átomo, usted ahí ya no va a tener orbitales atómicos. Ahí ya no existen los orbitales atómicos. Los orbitales atómicos solamente son las funciones de onda, solución de la SID para un ion hidrogenoide, nada más. Ok. Ahora, lo que pasa es que, y esa es una cuestión que, eso es algo que ustedes van a tener que desaprender en este curso, ¿sí? Cuando se trabajan con configuraciones electrónicas de átomos polielectrónicos, hablan del el 1s2, 2s2, no sé qué. Los estudiantes a veces creen que los átomos polielectrónicos tienen orbitales atómicos. No. Los orbitales atómicos del átomo, que son únicamente un átomo hidrogenoide, se pueden utilizar como una aproximación de las soluciones de la SID para un átomo polielectrónico. Entonces, esa configuración electrónica en realidad es una aproximación. Los orbitales atómicos no existen, pero dentro de una aproximación usted sí los puede utilizar para construir esas soluciones, ¿no? Pero si usted resuelve
la SID de un átomo proelectrónico ya no va a tener orbitales atómicos. Pero como le digo, puede utilizarlos como una aproximación, ¿sí? Eso sí puede hacerlo, ¿no? Entonces es solo una aproximación, no existen allí. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. ¿Sí, Diego? De acuerdo, profesor, muchas gracias. Es Bueno, de cuestión nada. de desaprender ese tipo de... Desaprender eso sí, porque cuando ustedes vieron esto en bachillerato en Química 1, aún no tenían las herramientas para entender eso, y por eso se los mencionan de esa manera, ¿no? Como si existiesen orbitales atómicos en átomos electrónicos, pero veremos que no va a ser así. Sebastián, ¿tiene una pregunta? Sí, profe. Era para saber si las restricciones matemáticas que se tienen para la ESI de un ion hidrogenoide para que la función de onda sea bien comportada son similares a las primeras que usted nos mostró. Correcto, sí, es cierto. Es decir, tienen que ser funciones de onda continuas, funciones de onda derivables, que cuando, por ejemplo, R tiende a infinito, la función de onda tiene que tender a cero también. Todas esas definiciones. El módulo, ¿no? El módulo al cuadrado, porque los orbitales atómicos no son reales, son funciones complejas, de hecho, ¿sí? Entonces, que todo deben cumplir con las mismas condiciones, pero para el caso ya tridimensional, ¿no? Vale, gracias, Y profe. esas restricciones es lo que le va a dar a usted esos números cuánticos, de hecho, ¿sí? Si no existiesen esas restricciones, usted no tendría números cuánticos allí, ¿sí? Lo mismo es similar a lo que pasa en la partícula en una caja unidimensional. El hecho de imponer, de decir que la función de onda vale 0 por fuera de la caja, impone usted esa restricción y eso hace que aparezca el número cuántico n. Aquí también, imponer esas restricciones de que la función de onda tiende que tender a cero cuando R, el módulo, perdón, el módulo de la función de onda, porque una función compleja debe tender a cero cuando R tiende a infinito, es lo que hace que aparezcan esos números cuánticos. Recuerden, cuando la partícula está confinada, como en este caso también, la partícula está confinada acá, ¿sí? En este potencial, en coordenadas radiales se puede ver que está confinada en este potencial, ¿sí? A moverse aquí, ¿sí? Entonces van a aparecer números cuánticos. ¿Sí le queda claro, Sebastián? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada, Sebastián. Edward, Sí, profe. Pues que no sé, estaba asociando algo acá, que era, digamos, la cuestión que hemos visto de los modelos, como el de la caja unidimensional y el de la circunferencia. Esos modelos nos han permitido, pues, hallar los números cuánticos como tal. claro, correcto, porque, y si usted se pone a ver los números cuánticos, ¿por qué se obtuvieron? Se obtuvieron porque la partícula estaba confinada a moverse en una región del espacio. En el caso de la partícula unidimensional, de una caja unidimensional, a moverse en el intervalo 0L. En una partícula sobre una circunferencia, a moverse en el perímetro del círculo. Entonces está restringida a moverse allí. Entonces está confinada en esa región, entonces salen los números cuánticos. Lo mismo si usted tuviese una partícula, una caja bidimensional que se los puse en el taller, ¿no? Es ampliar la caja unidimensional para aplicarla a como si fuese la caja bidimensional, ¿no? La partícula obligada a moverse ya no en el intervalo 0L, sino en un rectángulo, o en ese caso les puse fue un cuadrado, en un cuadrado, dentro de un cuadrado de longitud L por cada lado, ¿no? Ahí también salen números cuánticos, de hecho. Números cuánticos n sub x y n sub y, como ustedes vieron en el taller, ¿sí? Y aquí también, como está obligada está confinada, aparecen los números cuánticos. ¿Sí me hago entender, Eduardo, o tiene alguna otra inquietud? Sí, profe, sí, entendí. Bueno, excelente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de continuar? Bueno, sigamos. Eso es lo que tenemos, ¿no? Recuerden que esta solución se la saqué bajo la manga. Yo no demostramos esto, no es momento de mostrarlo, pero los interesados pueden verlo, pueden ver cómo se hace. Juan Camilo. Profe, ese M sub L viene siendo el M de la partícula en una circunferencia, ¿cierto?
Sí, porque usted resuelve la misma ecuación diferencial en últimas, ¿sí? Pero hay una restricción adicional, porque es que la partícula, el electrón no se va a mover a lo largo de una circunferencia, se va a mover en todo el espacio. Por eso es que va a tener la restricción adicional de que M sub L va desde menos L hasta más L. No puede tomar cualquier valor entero positivo. Va a depender del valor de L que usted tenga. Esa es una restricción que aparece acá, que usted no la tiene en el caso de la partícula en una circunferencia, porque solamente tiene un solo número cuántico. Listo, profe. Y si, por ejemplo, tuviéramos un estado que nos dijera que L es 2, M tendría 5, una degeneración de 5. Correcto, sí, sí, M sub L puede tomar valores desde menos 2 a más 2, es decir, puede tomar 5 valores, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar lo que es degeneración, ¿no? Aún no lo vamos a tratar, por ahí en un par de diapositivas ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. De nada, Juan Camilo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De aquí es donde entonces sale esta notación que uno utiliza en configuraciones electrónicas, ¿no? Resulta que, por cuestión histórica, ¿sí? Dependiendo del valor del número cuántico L, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se suele utilizar, en lugar del número L, 0, 1, 2, 3 o 4, se utilizan símbolos que son letras. La letra minúscula S, si L vale 0, la letra minúscula P, si L vale 1, la letra minúscula D, si L vale 2, y así sucesivamente, ¿sí? Es una notación que se utiliza, ¿no? Esa notación es cuestión histórica, como les digo, ¿no? Porque estas letras surgen por estos nombres en inglés, en realidad, ¿no? ¿Sí? De aquí en adelante ya se utiliza el alfabeto, ¿no? El orden del alfabeto. Entonces, y es algo que pues hay que aprender, que ustedes de hecho ya conocen, ¿no? La letra S, por ejemplo, cuando le hablan de la configuración del hidrógeno 1s, por ejemplo, es porque aparece, ese S está queriendo decir que el número cuántico L vale 0, ¿no? Y entonces se suelen representar los orbitales atómicos, ¿sí? Con esta notación, ¿sí? Esta notación que es combinar los tres números cuánticos n, l y m sub l de esta manera, ¿no? N como una especie de prefijo allí, el valor de n. L va a ser el valor en letras, ¿sí? S, P, D, F, G, lo que sea, y m sub l el valor, pues, del número cuántico m sub l. Por ejemplo, si yo quiero utilizar esta notación para escribir el orbital atómico psi 2,1,0, ¿cómo lo escribiría? N, ¿cuánto vale allí en este caso? Si quiero utilizar esta notación. N vale 2, ¿cierto? L, ¿qué valor toma? 1. Por tanto, debo utilizar la letra P. Y m sub l vale 0. Entonces, este orbital lo puedo escribir como el orbital 2p sub 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un electrón de un átomo de hidrógeno, el electrón descrito por el orbital atómico psi 2,1,0 lo puedo escribir como un electrón descrito por el orbital 2p sub 0, ¿sí? ¿Sí me entienden la notación? De aquí sale entonces esa notación de estructura electrónica, ¿no? Profe, ¿será que podría hacer otro ejemplo, por favor? Propóngame un ejemplo, a ver, un ejemplo no con algo que no... Proponga un ejemplo usted, a ver si entendimos, a ver. Escriba en el chat si quiere. Supongamos una función de onda, dígame una función de onda psi, aunque ahí lo estoy escribiendo en el chat, dígame los números cuánticos que se le ocurra. Que cumplan con las condiciones de acá arriba, a ver. Entonces, Ángela Daniela, 3,3,2. Ángela Daniela, esos números cuánticos no son válidos. ¿Por qué? Ah, no, profe, sería 3,2,2. ¿Sí se podría? 3,2,2. No, dígamelo usted. ¿Se puede o no se puede? ¿Usted qué opina? Que sí se puede. Muy bien, Ángela. Sí se puede. Entonces, la función de onda va a ser psi. Estoy escribiendo en el chat, ¿no?
Sí, 3,2. Bueno, de hecho no escribamos en el chat, hagámoslo utilicemos la pizarra, que es como más cómodo, ¿no? Pero muchachos, voy a activar la pizarra, ¿no? Vamos a ver si está funcionando. Correcto, está funcionando. Bien, entonces aquí voy a poner la pizarra. Bueno, entonces Ángela propuso la función de onda. Sí, 3,2,2. Listo. Entonces, a ver, recuerden la notación. La notación es NL sub L. Entonces, ¿cuánto vale el valor de N en este caso? Voy a ponerlo acá incluso para que se ubique. ¿N cuánto vale? 3. 3, muy bien, joven. Entonces aquí tengo que poner un 3. ¿L cuánto vale? D. L vale 2, significa la letra D, de acuerdo a lo que les puse aquí. La letra D, vean. Si L vale 2, la letra D. Entonces vale 3D. ¿Y cuánto vale M sub L? 2. 2, entonces sería un 2 acá. O también a veces uno lo puede escribir como un 3D más 2, ¿no? Para indicar que es el positivo. Eso es todo. ¿Sí, Ángela, le queda claro? Sí, señor, gracias. Bueno, también puede hacerlo al contrario, ¿no? Eso ya los dejo de tareas. Donde yo les doy esto, la anotación en letras, y ustedes deben obtener estos números cuánticos. ¿Sí? Es otra manera también de hacerlo, ¿no? Bueno. Listo, entonces continuemos a ver. A ver, Jessica. Uno como argumenta que, por ejemplo, usted nos da una notación que no es válida. 4, 2, Vea 4, las restricciones acá, Jessica. Sí, profe, pero uno como lo argumentaría como tal, como estos números cuánticos no son válidos no cumplen las leyes de la SID. No. Por ejemplo, el caso que mencionó ahorita Daniela, que era el caso n igual a 3, L igual a 3, ¿cierto? La regla que le dice, L, ¿qué números puede tomar? De 0 a n-1, ¿cierto? Entonces, si n vale 3, obligatoriamente L debe tomar los valores de 0,1 hasta 2, porque n-1 vale 2, ¿sí? Y se había propuesto el igual a 3. Entonces, ¿es un número válido? No es válido. No, por tanto, no es válido. Por tanto, porque es L igual a 3, ¿qué número es? L es como si usted dijera que L vale n, pero L no puede tomar el valor de n, llega hasta n-1, ¿sí? Así es como lo argumenta. Ya, profe. ¿Sí? Bueno, bien, excelente, Jessica, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, continuemos a ver. Ahora también una cuestión de terminología. Resulta que estas dos funciones, las dos funciones angulares teta y phi, la función teta que depende del ángulo teta, la función phi que depende del ángulo phi en minúscula, este producto es una función muy conocida en matemáticas que se llama el armónico esférico. Un armónico esférico es el producto de las funciones teta y phi, ¿sí? Por tanto, el armónico esférico depende de dos números cuánticos, de L y de M sub L, ya que teta depende de estos dos números y phi depende de M sub L, ¿sí? Entonces, es simplemente el producto, es por definición, ¿no? Entonces, yo puedo escribir mi orbital atómico como el producto de dos funciones, una función radial, R, sigue manteniéndose ahí, y un armónico esférico, Y, que depende de L y M sub L, que en realidad es esto, ¿sí? Entonces yo puedo escribirlo de esta manera. Si estamos de acuerdo, es solamente una cuestión de notación. ¿Por qué? Porque es como les digo, estos armónicos esféricos son funciones que aparecen en matemáticas, de hecho, ¿no? Aparecen en ciertos problemas físicos, no necesariamente de la mecánica cuántica, ¿no? Cuando se trabajan, por ejemplo, vibraciones en membranas, ¿sí?
aparecen armónicos esféricos, por ejemplo. Entonces ya son funciones conocidas y se saben que tienen esta forma de acá. Bueno, entonces aquí les muestro los resultados de algunas de estas funciones. De la función radial R, dependiendo del valor de n y de L. Y de los armónicos esféricos, dependiendo de los valores de L y de M sub L. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Qué sacamos aquí en claro? Primero, las funciones radiales son funciones exponenciales de la forma e a la menos rho, donde rho es esto, z sobre a sub 0 por r. Z, recuerden que como esto es un orbital atómico para un átomo hidrogenoide, z es el número atómico del átomo hidrogenoide. Si es el átomo de hidrógeno, z vale 1. Y a sub 0 es una constante, que es esta combinación de constantes. H barra al cuadrado sobre la constante de Coulomb por la masa del electrón por la carga elemental al cuadrado, ¿sí? Todo esto me da un valor que lo puedo poner acá, ¿sí? Solamente que pues para evitar estar cargando con esas constantes, digo que todas estas combinaciones de constantes de esta manera lo escribo como A sub 0. Ahorita vamos a ver por qué esta notación, ¿sí? Entonces este rho en realidad es una función que depende de R, porque Z y A sub 0 son constantes. Entonces es una función que depende de A a la menos R en realidad, donde R está acompañado por un número, ¿no? Acá también vemos que aparece esta parte de aquí, que lo vemos acá. Vean que son valores constantes. Z es una constante para un átomo hidrogenoide y A sub 0 también, ¿sí? Estas constantes son constantes en últimas que se asocian con las constantes de normalización, en realidad, y así es como se hallan, ¿no? Entonces, es lo primero que vemos, que son funciones exponenciales decrecientes. Y dependiendo del número cuántico n, empiezan a aparecer aquí otras funciones que dependen de R, porque ρ depende de R. Pero por ningún lado vemos números imaginarios. Eso significa que las funciones radiales, todas son funciones reales. Las funciones radiales, solución del átomo de hidrógeno, del átomo de hidrógeno son funciones radiales. Esas funciones radiales son funciones reales, ¿sí? No son complejas, ¿no? Bueno, de hecho estas funciones tienen unos nombres especiales, ¿no? Están asociados con lo que llaman polinomios de Laguerre, ¿no? Entonces, son funciones de esa forma. Siempre viene el e a la menos rho por acá, ¿no? Ese e a la menos rho es el que garantiza en últimas que el módulo de la función cuando r tiende a infinito, tiende a 0. Eso es lo que le garantiza a usted eso. Si usted grafica e a la menos r, ¿sí? Solito, veámoslo aquí. E a la menos R solito. E a la menos R solito. Venga que aquí. Vamos aquí en esta acá. Si usted grafica E a la menos R solito, es una función de E a la menos R, esta función. Es una función que tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Es lo que le va a garantizar que la función se pueda normalizar en últimas. ¿Sí ven? Bueno. Entonces, eso es lo primero que observamos de la forma de estas funciones acá. Ahora, los armónicos esféricos, que es la función angular que depende de los ángulos θ y φ. Ustedes sí ven que dependiendo del valor de L y de M sub L, va a tener funciones complejas. Si para el caso en el cual M sea diferente de 0, tenemos funciones complejas. Y están expresadas acá en la forma de E a la más menos I por φ, ¿sí? Vean, aquí es donde están las funciones complejas. Pero si M sub L vale 0, no importa el valor de L, la función va a ser real, el armónico esférico es real. Va a ser un armónico esférico que depende de un ángulo, pero va a ser real. Entonces la parte va a ser compleja si M sub L es diferente de 0, como les digo. Y vean que aquí estamos aplicando las reglas que les dije, ¿no? Para un valor de n, L llega hasta n menos 1. Por eso es que la función radial R, si n vale 2 máximo, entonces L va a valer 1 como máximo. Entonces voy a tener estas funciones radiales únicamente. No puedo tener la función radial R 2,2, por ejemplo,
porque violaría entonces la regla de que L va hasta n-1. Y el armónico esférico también va a cumplir con la condición de que M sub L va desde menos L hasta más L. Por eso es que cuando L vale 0, M sub L vale 0. Cuando L vale 1, M sub L va a valer 0 o más o menos 1. Y cuando L vale 2, M sub L va a valer 0, más o menos 1 o más o menos 2. Vean, el signo más o menos aparece aquí, en esta parte de aquí. Si yo tengo L igual a 1, M sub L igual a más 1, tengo que tener el signo más. Si es M sub L menos 1, debo tener el signo menos acá. Eso es el significado de esta notación, ¿no? Lo mismo para el otro. No se les vaya a olvidar eso, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo se utilizan estas tablas de estas funciones de armónicos esféricos y de funciones radiales, como les dije, basadas en unos polinomios especiales, para escribir los orbitales atómicos. El ejemplo más sencillo, ustedes saben que yo acá siempre les pongo los ejemplos sencillos, ¿no? Escriba el orbital atómico 1s del átomo de hidrógeno. Ya escríbalo, no represéntelo con el símbolo de letras ni nada, y no escriba la forma matemática, ¿no? ¿Sí? De hecho, eso sería bueno más bien hacerlo acá, ¿no? Es decir, aquí hacer claridad que escriba la forma matemática del orbital atómico, ¿no? Entonces, yo sé que el orbital 1s en realidad es en la notación en letras es 1s sub 0, ¿sí? 1s sub 0. Porque cuando L vale 0, M sub L tiene que valer 0 únicamente. Tenemos el 1s sub 0. Que sabemos que tiene los números cuánticos n igual a 1, L igual a 0 y M sub L igual a 0. De aquí nos estamos yendo de esta notación en letras a la notación con números cuánticos. ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesitamos conocer los números cuánticos n, L y M sub L para poder obtener la función radial y el armónico esférico correspondiente, ¿sí? Entonces, con esto yo ya sé que mi orbital atómico en realidad es el producto de la función radial R 1,0 y el armónico esférico Y 0,0. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos bien hasta aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me voy a mi tablita y ubico la función radial R 1,0, que es esta, de acá. R 1,0 es esta. Y la función radial Y 0,0, que es esta de aquí. Y 0,0, L igual a 0, M sub L igual a 0. Es esta función que es una función constante, ¿no? Listo. Entonces, las inserto aquí y hago el producto correspondiente. Ese producto me da este resultado de acá. El orbital atómico 1s del átomo de hidrógeno, que es 1s sub 0, es 1 sobre raíz cuadrada de pi por 1 sobre a sub 0 a la 3 medios. A sub 0, recuerden que esta combinación de constantes, por e a la menos r sobre a sub 0. ¿Sí? Ese es el orbital atómico. Esta es la forma matemática de ese orbital atómico, ¿no? Y como es para el átomo de hidrógeno, el z de aquí vale 1, ¿sí? ¿Sí les quedó claro cómo lo hacen? Entonces, identifican los números cuánticos, se van a la tablita y lo hallan, ¿no? En el libro de Chamizo hay una tablita más larga, ¿no? Que pueden utilizar, de hecho. Entonces, aquí solamente les mostré unas cuantas cantidades, pero hay tablas más largas para esto. Bueno, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Profe, ¿de dónde salió en el término exponencial de R1,0? ¿Cómo así R1,0? Ahí en la exponencial dice E a la menos R sobre A sub 0. ¿De dónde salió ese A sub 0? Vea la definición de ρ. Es que la función radial depende de ρ y ρ es la que depende de R. Lo que pasa es que es para evitar escribir acá el Z sobre A sub 0R, que congestionaría más la fórmula. Lo que digo es que escribo un ρ acá y el ρ teniendo claridad que es la que tiene la coordenada R. ¿Sí me entiende, Juan Camilo?
Listo, profe, muchas gracias. Entonces, buen punto para que no se les olvide. Lo que hay que hacer una vez yo tengo esta función es reemplazar el ρ por la función de acá, por el ρ por lo que vale, que es z sobre a sub 0 por r. Z vale 1 para el átomo de hidrógeno, entonces me queda r sobre a sub 0 ρ. Tengo que reemplazarlo para que me dé la función. Si no, me queda una función dependiendo de ρ, no dependiendo de r como tal, que es lo que, de manera explícita, que es lo que yo querría, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, el A sub 0 también se puede dejar expresado. Sí, claro, porque vea ese poco de imagínese usted el camello de ponerse a escribir usted todo ese poco de constantes acá. Eso se le vuelve ahí todo enredado, ¿cierto? Entonces lo que usted dice, no, ese poco de constantes vale a sub 0 y ya. Le queda más, se le ve más limpio, más limpia la fórmula y usted la puede entender más fácilmente, no se le ve tan congestionada, ¿sí? Entonces por eso es que se pone la sub 0 de esta manera, pero aclarando a sub 0 qué es, ¿no? No es asumir que no, la gente entiende que es a sub 0, no. Especificando que a sub 0 es esta combinación de constantes. Si es así, está bien, no hay ningún problema. Edward, ¿tiene alguna pregunta? Edward. Profe, al momento yo puedo resolver, digamos, todo ese número y eso me daría un número en unidades de energía. No, le tiene que dar unidades de longitud, de hecho. Recuerden una regla, hay una regla que no sé si ustedes aprendieron en sus cursos de matemáticas y de física, ¿no? Si usted tiene E a la menos algo, para poder, incluso en química también se ve eso en química 1, para usted poder hacer la operación, el número que tiene acá tiene que ser adimensional, no debe tener dimensiones, no debe tener unidades. Usted sabe que R es una coordenada radial que tiene unidades de longitud. Entonces, a sub 0 que está en el denominador debe tener unidades de longitud para poder que se le cancelen y tener el número sin unidades para poder calcular. ¿Sí se acuerdan de esa regla? No, creo que personalmente no me acordaba. No la han visto. El exponente entonces, no debe tener unidades. El exponente no debe tener unidades. Eso es, desde química 1 se ve, de hecho. Cuando ustedes ven cinética, por ejemplo, ustedes vieron cinética, una introducción a cinética, ahí se ve ese tipo de cosas. Donde cuando usted tiene las funciones logarítmicas o funciones exponenciales, las funciones no deben tener unidades. Y por eso es que entonces usted también es una clave cuando usted hace análisis dimensional de darse cuenta que a sub 0 debe tener unidades de longitud para que se cancele con R. Ve raro que no lo hayan visto. Pero sí, entonces les presento esa regla para hacer análisis dimensional. Las funciones exponenciales no deben tener unidades. Los números que aparecen en el exponente no deben tener unidades, por eso es que entonces las combinaciones de unidades hacen que no tenga unidades. Lo mismo sucede con la distribución de Maxwell-Boltzmann. Les voy a dejar de tarea que vean la distribución de Maxwell-Boltzmann y como hay una función exponencial, van a ver que esa función exponencial, las combinaciones de unidades en el exponente, en el numerador y denominador del exponente son tales que el número se vuelve adimensional, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos a ver. Ya les voy a dejar como tarea en el próximo taller que ustedes entonces construyan formas matemáticas de otros orbitales atómicos, ¿no? Andrés Felipe, ¿tiene alguna pregunta? Profe, cuénteme. No sé, se me ocurre para mí algo curioso sería, por ejemplo, ahí construimos el orbital, ¿cierto? La forma matemática del orbital 1s sub 0, sí. Un ejercicio al contrario, ¿cómo sería? Es decir, a partir del resultado, después de haber multiplicado las funciones radial y los armónicos, devolverse a la tabla. Sí, es cierto, y lo puede hacer con la tabla. ¿Cómo? Pues ahí sí le toca hacer un ejercicio un poquito más elaborado. Tiene que recurrir a la tabla, ver la forma, por ejemplo, ver, por ejemplo, supongamos que usted no tenga, vea claramente, por ejemplo, en este caso acá, usted ve que no hay dependencia con teta ni con phi. Si no hay dependencia con teta ni con phi, usted ve que en la tabla la única función que no tiene dependencia ni de teta ni de phi es este armónico esférico.
Usted ya sabe que el número cuántico L va a valer 0 y M sub L va a valer 0. Entonces ya halló L, le falta hallar N. N, ¿cómo lo halla? Viendo si aquí hay una dependencia con R multiplicando la función exponencial. Como no hay dependencia con R multiplicando la función exponencial, obligatoriamente N tiene que ser 1. No puede ser 2, ni 3, ni 4, porque aquí habría una dependencia con R multiplicando a E, que usted no la ve. Entonces, de esa manera usted puede inferir y darse cuenta en los números cuánticos del orbital atómico. Esa también es algo que también yo les pongo de tarea para que ustedes hagan, de hecho, en los talleres, para que sepan hacer ese tipo de cosas. ¿Sí le quedó claro, Andrés Felipe? Ok, profe, ahora hay que practicar. Gracias. Hay que practicar. Todo en la vida es práctica si uno quiere aprender algo. Excelente, Andrés Felipe. Juan David. Sí, profe, te iba a preguntar si entonces el valor de Z siempre lo vamos a tomar como 1 o va a depender del problema. No necesariamente, depende del ion hidrogenoide que trabajemos. Yo siempre les doy el caso más sencillo, que es Z igual a 1, ¿no? Pero en los problemas de los talleres, de los parciales incluso, Z puede ser cualquier número. Lo que pasa es que es lo mismo, solamente tener un valor de Z específico, ¿no? Y es algo que yo espero que ustedes también hagan, ¿no? Que fue lo que yo también noté en el examen, ¿no? En el examen ustedes no esperen que es reemplazar una fórmula y ya. Yo a veces pongo problemas para ver si en realidad memorizaron o en realidad estaban entendiendo el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en el caso del modelo Hummel, ¿sí? Que yo les puse una definición específica de la longitud L, ¿sí? Con una fórmula ahí específica que debían hacer, ¿no? Si ustedes entienden el modelo Hummel, entienden que es reemplazar el L con esa fórmula de allí y hallar los enlaces dobles y obtener el resultado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que espero que ustedes hagan. Por ejemplo, en este caso de aquí, que lo hacemos con Z igual a 1, espero que ustedes también sepan cómo hacerlo para cualquier valor de Z, que no es complicado. ¿Por qué? Porque el valor de Z aparece en el exponente. El valor de Z aparece en el exponente, como lo ven. Si ustedes ven nomás un R solito, ya saben que Z vale 1. Si ven un 2R por allí, en el exponente ya saben que Z vale 2. Entonces, de esa manera ustedes pueden inferirlo. ¿Sí, Juan David, le queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno. Ahora, pero recuerden que al resolver la de SID no solamente ustedes obtienen los orbitales atómicos o funciones de onda espaciales, ¿no? Sino que también van a obtener la energía. La energía, ya les doy la respuesta. Cuando ustedes resuelven esas 3 ecuaciones diferenciales, cuando resuelve la última, que es la ecuación radial, que es la que se resuelve al final, usted obtiene esta fórmula para eso, para la energía. Menos Z cuadrado sobre n al cuadrado por estas combinaciones de constantes K sub e al cuadrado sobre 2 veces A sub 0. Vean que A sub 0 vuelve a aparecer aquí en el denominador, ¿sí? Que es esta combinación de constantes. Y n toma los valores de 1, 2, 3, como ustedes saben, ¿no? Entonces, primero, algo importante. La energía nomás depende del número cuántico n. En el átomo de hidrógeno, solito, aislado en el espacio, sin ninguna interacción, sin nada, solamente depende la energía del átomo de hidrógeno o la energía electrónica, más bien porque es la energía electrónica del electrón en el átomo de hidrógeno, solamente depende del número cuántico n. No depende ni del número cuántico L ni del número cuántico M sub L, solamente de n, ¿no? Ahora, yo puedo reemplazar todas estas constantes. Yo sé cuál es la constante Planck reducida, la constante K sub E, la masa del electrón y la carga elemental. Si yo reemplazo todo eso, me va a dar un número aproximadamente menos 2.18 por 10 a la menos 18, ¿sí? Cuando yo reemplazo todas esas constantes acá, ¿sí? Pero yo sé que 10 a la menos 18 es atojulios, entonces me va a dar menos 2.18 atojulios por Z cuadrado sobre N al cuadrado. Es una forma más corta de escribir la energía del electrón en el átomo de hidrógeno, ¿no? Aquí hay más decimales, no solamente que yo lo corté en 18, ¿no? Ya les voy a dejar de tarea que ustedes hallen este valor de aquí, todas estas combinaciones de constantes, que lo hallen con más cifras significativas, ¿no?
Porque yo les dije también, y eso es cuestión del examen también, que algunos fallaron, ¿no? Yo les dije que de hecho fue una pregunta que uno de ustedes hizo, ¿no? Es que cuando usted va a hacer cálculos, siempre retenga el mayor número de cifras significativas que usted pueda en los valores de las constantes y solamente redondea al final, ¿sí? De esa manera, entonces va a obtener un resultado correcto, ¿no? Entonces, por eso van a hacer ustedes este cálculo y van a obtener más cifras decimales que les van a servir a ustedes, ¿no? Por allí Juan Camilo habla del radio de Bohr. Sí es cierto, ya lo vamos a ver. Ahorita, ¿qué significa eso del radio de Bohr? Bueno, entonces tengan presente eso, ¿no? Eso es lo que entonces ustedes deben tener aquí, más cifras decimales si ustedes van a hacer cálculos. Solamente yo pongo 3 cifras significativas, pero ustedes deben tener más cifras significativas para hacer sus cálculos, ¿no? Bueno, el valor de A sub 0, ¿sí? Yo también hago esta combinación y me da este número, de hecho. Me da 5.29, también aproximado. Ustedes van a hallar más cifras significativas. 5.29 por 10 a la menos 11, lo puedo expresar en picómetros o lo puedo expresar en, bueno, de hecho en 5.29 en picómetros está malo este número. Porque debería ser, si fuese en picómetros, debería ser 10 a la menos 12 en realidad, ¿no? Aquí yo creo que tuve un problema yo. Bueno, en Armstrong es 0.529. Recuerden que un Armstrong es 10 a la menos 10, ¿no? ¿Sí? Este número en picómetros, no, este número en picómetros está equivocado, ¿no? En picómetros deberían ser 52 picómetros, de hecho, ¿sí? Porque es 10 a la menos 11. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Que ese número de picómetros está equivocado, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe, creo que es a la menos 12. Correcto, un picómetro es 10 a la menos 12 y aquí estoy asumiendo que un picómetro es 10 a la menos 11, ¿sí? Entonces está equivocado, debería ser 52.9 picómetros, ¿sí? Entonces esto tengo que corregirlo, eso fue un error que tuve al transcribir el número. Bueno, entonces, y vean lo que estaba mencionando ahora, lo que le decía a Edward, si no estoy mal. A sub 0 tiene unidades de longitud, ¿sí? Permite que se cancelen las unidades de la coordenada radial en el exponente, ¿sí? Y claramente ustedes van a corroborar este número, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué conclusión sacamos con esto? Que lo que les he dicho ahora, la energía depende del número cuántico n. Eso significa que la energía en un átomo hidrogenoide, la energía electrónica, está cuantizada, ¿sí? No puede tomar cualquier valor de la energía, lo cual ya esperábamos, ¿no? Porque un átomo de hidrógeno es un electrón confinado a moverse alrededor del núcleo, ¿sí? Está confinado. Entonces, cuando usted tiene sistemas confinados, aparece cuantización de la energía. Entonces, aquí estamos viendo algo que ya estábamos esperando, ¿sí? Bueno, entonces, yo puedo tener mi gráfico de los valores de la energía, los posibles valores de la energía, ¿sí? Dependiendo del número cuántico n, ¿sí? Para el átomo de hidrógeno z igual a 1, y puedo ver entonces, y puedo superponer esos valores en la energía potencial, que es esta. Esta es la energía potencial de Coulomb y los posibles valores de la energía. Está aquí, acá, acá, acá y sucesivamente, ¿sí? Entonces vean que en el átomo de hidrógeno el electrón no puede tener, por ejemplo, la energía de menos 2.0 atojulios. No puede tener. La energía puede ser este valor de aquí o puede ser este de acá, pero no puede ser un valor en medio. De hecho, es imposible que lo tenga, ¿sí? Bueno, así como en la partícula en una caja o en la partícula en una circunferencia, que los valores de energía son específicos, son discretos, no puede ser cualquier valor de la energía. Esto mismo ocurre acá. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la degeneración de la energía, ¿sí? Algo que por ahí estaba mencionando Juan Camilo, ¿no? Bueno, entonces, resulta que la energía solamente depende del número cuántico n.
pero no depende ni de L ni de M sub L, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los orbitales atómicos, ¿sí? Que tengan, ¿sí? El mismo valor de N, ¿sí? Pero diferentes valores de L y de M sub L, puesto que tienen el mismo valor de N, deben tener la misma energía. Eso significa que todos esos orbitales atómicos, ¿sí? Todos esos estados están degenerados porque tienen el mismo valor de la energía, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí en esta tablita ya para terminar el día de hoy, ¿sí? Entonces tenemos la tablita donde tengo el valor, el posible valor de N, el posible valor de L que va de 0 a N-1, el posible valor de M sub L que va de menos L hasta más L pasando por 0, la notación del orbital atómico, el orbital atómico en esta notación en letras, el valor de la energía, ¿sí? Y la degeneración. Entonces, N vale 1. ¿Qué valores de L se puede tomar allí? Solamente 1. 0, ¿sí? 0 significa la letra S. ¿Qué valores de M sub L? Solamente 0 porque hay menos L a más L, como habíamos ahora discutido con la pregunta que hizo Laura Sofía. El orbital atómico se expresa de esa manera, 1S sub 0, que es lo mismo que decir 1S porque el número M sub L es único acá. La energía va a ser menos 2.18 porque N vale 1. Entonces, N al cuadrado vale 1, me va a dar menos 2.18 atojulios. La degeneración sería 1. Vamos a ver el caso N igual a 2. En el caso N igual a 2, tengo dos casos allí. L va a valer 0 o va a valer 1. Cuando L valga 0, M sub L tiene que valer 0 obligatoriamente. El orbital atómico va a ser 2S sub 0 o 2S, porque es un solo valor de M sub L. Y la energía va a ser menos 2.18 sobre 2 al cuadrado, sobre 4, que me da menos 0.545 atojulios. En este caso la generación sería 1, ¿no? Pero yo tengo también el valor de L igual a 1. Con el valor de L igual a 1, que es posible ya que L va de 0 a N-1, voy a tener estados cuando M sub L valga menos 1 a más 1. Menos 1, 0 más 1. En la notación de orbitales atómicos sería 2p menos 1, 2p sub 0 y 2p más 1. Todos estos orbitales también tienen la misma energía, ya que la energía solamente depende de N, que es 2 en este caso, menos 0.545. Eso quiere decir que para este caso tenemos una generación de 4. Todos los orbitales atómicos con N igual a 2, ¿sí? Que son los orbitales 2S, los orbitales 2p menos 1, 2p sub 0 y 2p más 1 tienen la misma energía. Son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esa sería la degeneración. ¿Sí me entienden, jóvenes? Sí, profe. Bueno, bien. Ahora hagan para N igual a 3. N igual a 3, entonces, ¿cuál sería la degeneración? ¿Cuántos estados o cuántos orbitales atómicos voy a tener yo con N igual a 3 que tengan la misma energía? 9, muy bien. Muy bien, Juan Camilo. A ver, entonces háganlo. Bueno, voy a hacerlo, de hecho yo, porque ya casi acabamos el tiempo. Serían estos, vea. Para N igual a 3 sería 0, 1 y 2, ¿sí? S, P y D, ¿sí? M sub L son esos posibles valores. Los orbitales atómicos serían el 3S, el 3P menos 1, 3P sub 0, 3P más 1, y los orbitales 3D menos 2, 3D menos 1, 3D sub 0, 3D más 1, 3D más 2. Todos estos 9 orbitales tienen la misma energía, que es menos 2.18 sobre 9, 0.242. Y ustedes ven ya la regla. La degeneración, ¿qué es? Es n al cuadrado, ¿sí? Si usted tiene el valor de n, usted ya sabe cuántos orbitales atómicos van a tener la misma energía. Solamente es elevar n al cuadrado. Si tuviésemos n igual a 4, tendríamos 16 orbitales atómicos con la misma energía. Y la cuestión sería hallarlos. Sería el 4s, después ya vienen los otros, que había que hallar el 4p-1, 4p sub 0, 4p más 1, el 4d, después ya vienen el f, sucesivamente, ¿no? Y esos tendrían la misma energía, ¿no? Sería entonces una generación de 16, ¿no? Bueno,
Aquí entonces tenemos el gráfico del diagrama de energías. Ya con eso termino la clase, ¿sí? Donde vemos que un diagrama de energías donde cada rayita horizontal me está representando un estado dado, ¿sí? Ese sería el estado 1S con energía menos 2.18 atojulios. Los orbitales o estados 2S y 2P, tenemos 3 2P, no voy a, bueno, sería el 2P menos 1, 0 y más 1, porque son los valores de MSUL. Tendría la misma energía con el 2S, la generación es 4 y ese es con la de generación 9. Todos van a tener la misma energía, ¿sí? Entonces, dejemos hasta aquí. La clase que viene, entonces ya les voy a hablar ya sobre niveles de energía como tal y hablamos ya un poquito del modelo de Bohr. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes?